Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il En estos instantes el Papa está por dar inicio a la audiencia general con el signo de la cruz y su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. A continuación, la lectura del libro del Eclesiástico en distintos idiomas. Di nuovo lo fece tornare. Discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore diede loro per pensare. Li riempì di scienza e di intelligenza e mostrò loro sia il bene che il male. È parola di Dio. Du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur a créé l'homme en le tirant de la terre et il l'a fait retourner à la terre. Aux humains, il a donné du jugement, une langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d'intelligence. Il leur a fait connaître le bien et le mal. Parole du Seigneur. A reading from the book of Sirach. The Lord created human beings out of earth and makes them return to it again. Discretion and tongue, and eyes, ears, and a mind for thinking he gave them. He filled them with knowledge and understanding, and showed them good and evil. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Der Herr hat aus Erde den Menschen geschaffen und zu ihr lässt er ihn wieder zurückkehren. Entscheidungsfähigkeit, Sprache und Ohren, Augen, Ohren und Herz hat er ihnen gegeben, um zu denken. Er füllte sie mit Wissen und Einsicht. Gutes und Böses hat er ihnen gezeigt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor creó al hombre de la tierra y lo hace volver de nuevo a ella. Le dio una lengua, ojos y oídos, el poder de discernir y un corazón para pensar. Él colmó a los hombres de saber y entendimiento y les mostró el bien y el mal. Palabra de Dios. Leitura do livro de Ben Sirá. O Senhor criou os homens a partir da terra e a ela de novo os faz voltar. Dotou-os de inteligência, língua e olhos, de ouvidos e de um coração para pensar. Encheu-os de saber e de inteligência e mostrou-lhes o bem e o mal.
Palavra do Senhor. Hemos escuchado nuestros colegas de la radio italiano, francés, alemán, inglés y español y de la Secretaría de Estado en portugués y árabe. وأعطاهم عقلا ولسانا وعينين وأذنين وقلبا للتفكير وملأهم من العلم والفطنة وأطلعهم على الخير والشر. كلام الرب. Czytanie z Księgi Mądrości Syracha. Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci. Dał ludziom wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył. Oto Słowo Boże. A continuación, el Santo Padre dará su catequesis en italiano. Hemos escuchado el texto litúrgico en las diferentes idiomas oficiales del Vaticano. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos tratando el tema del discernimiento. La vez pasada consideramos la oración como su elemento indispensable, entendida como familiaridad y confidencia con Dios. Una oración no como los gallos, sino como teniendo una familiaridad con Dios, una confianza con Dios. Una oración dedicada al Padre, con corazón abierto, como lo vimos en la última catequesis. Hoy quisiera, de forma casi complementaria, subrayar que un buen discernimiento requiere también el conocimiento de uno mismo, conocerse a sí mismo. Y esto no es fácil. Esto, de hecho, involucra nuestras facultades humanas, la memoria, el intelecto, la voluntad, afectos. A menudo no sabemos discernir porque no nos conocemos lo suficiente y así no sabemos qué queremos realmente. Han escuchado tantas veces por qué esa persona no arregla su vida, pero no se sabe lo que realmente quiere. O si no, su vida va así porque ni siquiera él sabe lo que quiere, sin llegar al extremo. Pero también a nosotros nos pasa. No sabemos verdaderamente lo que queremos, no nos conocemos bien. En la base de dudas espirituales y crisis vocacionales suele haber un diálogo insuficiente entre la vida religiosa y nuestra dimensión humana, cognitiva y afectiva. Un autor de espiritualidad señaló que muchas dificultades en materia de discernimiento remiten a problemas de otro tipo que deben ser reconocidas y explorados. Así escribe este autor. He llegado a la convicción de que el obstáculo más grande al verdadero discernimiento y a un verdadero crecimiento en la oración no es la naturaleza intangible de Dios, sino el hecho de que no nos conocemos suficientemente a nosotros mismos y no queremos ni siquiera conocernos por cómo somos verdaderamente. Casi todos nosotros nos escondemos detrás de una máscara, no solo frente a los otros, sino también cuando nos miramos al espejo.
Todos tenemos la tentación de enmascararnos delante de nosotros, de ponernos una máscara. El olvido de la presencia de Dios en nuestra vida va a la par que la ignorancia sobre nosotros mismos. Ignorar a Dios e ignorarnos a nosotros, sobre las características de nuestra personalidad y sobre nuestros deseos más profundos. Conocerse a uno mismo no es difícil, sino que es cansado. Implica un paciente trabajo de excavación interior. Requiere la capacidad de detenerse, de apagar el piloto automático, para adquirir conciencia sobre nuestra forma de hacer, sobre los sentimientos que nos habitan, sobre los pensamientos recurrentes que nos condicionan, a menudo sin darnos cuenta. Requiere también distinguir entre las emociones y las facultades espirituales. Siento no es lo mismo que estoy convencido. Tengo ganas de no es lo mismo que quiero. Así se llega a reconocer que la mirada que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad a veces está un poco distorsionada. Darse cuenta de esto es una gracia. De hecho, muchas veces puede suceder que convicciones erróneas sobre la realidad, basadas en experiencias del pasado, nos influyen fuertemente, limitando nuestra libertad de jugárnosla por lo que realmente cuenta en nuestra vida. Viviendo en la era de la informática, sabemos lo importante que es conocer las contraseñas para poder entrar en los programas donde se encuentran las informaciones más personales y valiosas. También la vida espiritual tiene sus contraseñas. Hay palabras que tocan el corazón porque remiten a aquello por lo que somos más sensibles. El tentador conoce bien, el diablo, conoce bien estas palabras clave. Y es importante que las conozcamos también nosotros, para no encontrarnos ahí donde no quisiéramos. La tentación no sugiere necesariamente cosas malas, sino a menudo desordenadas, presentadas con una importancia excesiva. De esta manera nos hipnotiza con lo atractivo que estas cosas suscitan en nosotros, cosas bellas pero ilusorias, que no pueden mantener lo que prometen, dejándonos al final con un sentido de vacío y de tristeza. Esa sensación de vacío es cuando hemos ido hacia un camino que no era el justo, que nos ha desorientado. Y puede ser el título de estudio, la carrera, las relaciones, todas cosas en sí loables, pero hacia las cuales, si no somos libres, corremos el riesgo de nutrir expectativas irreales, como por ejemplo, la confirmación de nuestro valor. Tú, por ejemplo, cuando piensas a un estudio que estás haciendo, ¿piensas solo en promoverte a ti mismo, por tu propio interés o para servir a la comunidad? Hay que ver cuál es la intención que hay en cada uno de nosotros. De este malentendido derivan a menudo los sufrimientos más grandes, porque ninguna de esas cosas puede ser la garantía de nuestra dignidad. Por esto, hermanos y hermanas, es importante conocerse, conocer las contraseñas de nuestro corazón, aquello a lo que somos más sensibles, para protegernos de quien se presenta con palabras persuasivas para manipularnos, pero también para reconocer lo que es realmente importante para nosotros, distinguiéndolo de las modas del momento o de eslóganes llamativos y superficiales. Tantas veces se dice en algún programa en el de televisión o publicidad que se hace, nos toca el corazón y nos hace ver hacia ese lado.
sin libertad. Hay que estar con cuidado al respecto. ¿Soy yo o me dejo ir por esos sentimientos, esas provocaciones del momento? Una ayuda para esto es el examen de conciencia. Pero no hablo del examen de conciencia que todos sabemos cuando vamos a confesarnos. No. Esto es un pecado porque he pecado por esto o lo otro. El examen de conciencia es el examen de conciencia de la jornada. ¿Qué es lo que ha sucedido en mi corazón en esta jornada? Me han pasado tantas cosas, pero ¿cuáles? ¿Por qué? ¿Qué han dejado en mí, en mi corazón? Hacer un examen de conciencia, es decir, la buena costumbre de releer con calma lo que sucede en nuestra jornada, aprendiendo a notar en las valoraciones y en las elecciones aquello a lo que damos más importancia, qué buscamos y por qué, y qué hemos encontrado al final. Sobre todo aprendiendo a reconocer qué sacia el corazón, qué es lo que lo sacia. Porque solo el Señor puede darnos la confirmación de lo que valemos. Nos lo dice cada día desde la cruz. Ha muerto por nosotros, para mostrarnos cuánto somos valiosos a sus ojos. No hay obstáculo o fracaso que pueda impedir su tierno abrazo. El examen de conciencia ayuda también para ver que nuestro corazón no es una calle donde pasa de todo, sino para ver lo que ha pasado hoy, para reflexionar. ¿Qué cosa me hizo reaccionar? ¿Qué es lo que me hizo? ¿Qué fue feo o tedioso para mí? Debe haber un recorrido dentro de mí que me haga reflexionar, que me haga en mi corazón. No olvidemos, la vez pasada hablamos de la oración. Hoy hablamos de conocernos a nosotros mismos. La oración y el conocimiento de uno mismo consienten crecer en la libertad. Esto es para crecer en la libertad y son elementos básicos de la existencia cristiana, elementos preciosos, valiosos para encontrar el propio lugar en la vida. Muchas gracias. Era la catequesis del Santo Padre en italiano, donde el Papa se ha dedicado a hablarnos sobre lo que es el conocimiento de uno mismo para alcanzar a discernir. Ahora escucharemos en los distintos idiomas, en francés, el resumen de su catequesis. Les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Recordamos que al final de la audiencia tendrá lugar la bendición apostólica del Papa, en el cual será el momento para bendecir. Para bendecir los diferentes objetos de devoción de los presentes. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, dans notre catéchèse passée, nous avons évoqué la prière comme un élément indispensable au discernement. Cependant, pour un bon discernement, il faut aussi une connaissance de soi. Un buen discernimiento también requiere el autoconocimiento, nos dijo el Papa en su catequesis. Y a menudo dijo, no sabemos discernir porque no nos conocemos lo suficiente ni sabemos lo que realmente queremos. El buen discernimiento requiere el conocimiento de uno mismo, afirmó. Esto, de hecho, involucra nuestras facultades humanas, dijo el Papa, la memoria, el intelecto, la voluntad, los afectos. A menudo no sabemos discernir porque no nos conocemos lo suficiente y así no sabemos qué queremos realmente. El Papa nos dijo que en la base de las dudas espirituales y crisis vocacionales hay un diálogo insuficiente entre la vida religiosa y nuestra dimensión humana, cognitiva y afectiva.
Un autor de espiritualidad señaló que muchas dificultades en materia de discernimiento remiten a problemas de otro tipo que deben ser reconocidos y explorados. Este autor, Green, dijo: he llegado a la convicción de que el obstáculo más grande al verdadero discernimiento y al verdadero discernimiento en la oración no es la naturaleza intangible de Dios, sino el hecho de que no nos conocemos suficientemente a nosotros mismos y no queremos ni siquiera conocernos por cómo somos verdaderamente. Porque casi todos nosotros nos escondemos detrás de una máscara, no solo frente a los otros, sino también cuando nos miramos al espejo. El olvido de la presencia de Dios en nuestra vida va a la par que la ignorancia sobre nosotros mismos, afirmó el Papa, sobre las características de nuestra personalidad y sobre nuestros deseos más profundos. Escuchemos ahora el saludo del Papa en francés, dirigiéndole a los peregrinos en lengua francesa. Particolari fedeli della diocesi di Metz e i giovani del Collegio San Giuseppe. Fratelli e sorelle, in questo mese di preghiera per le missioni impariamo a coltivare momenti di silenzio e di incontro con il Signore, perché ci ispiri le vie e i mezzi per essere sempre fedeli alla nostra vocazione di discepoli missionari. Dio vi benedica. La traducción en francés. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los fieles de la diócesis de Metz y a los jóvenes del Colegio de San José. Hermanos y hermanas, en este mes de oración por las misiones aprendamos a cultivar momentos de silencio y de encuentro con el Señor, para que Él nos inspire caminos y medios para ser siempre fieles a nuestra vocación de discípulos misioneros. Dios les bendiga. Que Dieu vous bénisse. Viene ahora el colega del programa inglés. Their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. El pontífice en su catequesis ha dicho que el olvido de la presencia de Dios en nuestra vida va a la par que la ignorancia sobre nosotros mismos, sobre las características de nuestra personalidad, sobre nuestros deseos más profundos. Y conocerse a uno mismo no es difícil, sino que es cansado, dijo el Papa. Implica un paciente trabajo de excavación interior. Requiere la capacidad de detenerse, de apagar el piloto automático, para adquirir conciencia sobre nuestra forma de hacer, sobre los sentimientos que nos habitan, sobre los pensamientos recurrentes que nos condicionan, a menudo sin darnos cuenta. Requiere también distinguir entre las emociones y las facultades espirituales. Siento no es lo mismo que estoy convencido, dijo el Papa. Tengo ganas no es lo mismo que quiero. Así, se llega a reconocer que la mirada que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad a veces está un poco distorsionada. In effect, we learn the passwords that open the portal to our deepest self and the paths that can lead us to lasting spiritual joy and fulfillment in obedience to God's gracious will. Una gran ayuda para ese conocimiento orante de nosotros mismos y, por tanto, para un auténtico discernimiento es la práctica tradicional del examen de conciencia nocturno. Mediante la oración diaria y el conocimiento de uno mismo, podemos discernir fácilmente el plan del Señor para nuestra vida y llegar a apreciar más plenamente nuestra dignidad y libertad como hijos amados de nuestro Padre Celestial. Demos paso ahora al Santo Padre dando sus saludos a los... Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese presenti nell'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Scozia,
Norvegia, Svezia, Australia, India, Vietnam e Stati Uniti. Rivolgo un saluto particolare ai nuovi studenti del Pontificio Collegio Beda e ai membri dell'Associazione Cattolica di Predicatori dall'Inghilterra. Su tutti voi invoco la gioia e la pace di Cristo nostro Signore. Dio vi benedica. Doy la bienvenida a todos los peregrinos de habla inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los procedentes de Escocia, Noruega, Suecia, Australia, India, Vietnam y Estados Unidos de América. Dirijo un saludo especial a los nuevos estudiantes del Colegio Pontificio Beda y a los miembros de la Asociación Católica de Predicadores de Inglaterra. Invoco sobre todos vosotros la alegría y la paz de Cristo nuestro Señor. Dios les bendiga. A continuación viene la colega alemana para dar el resumen en su idioma. Deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. La catequesis del pontífice que aborda el tema de hoy sobre los elementos del discernimiento, la oración y el conocerse a sí mismos. El Santo Padre ha dicho que requiere el encontrarnos a nosotros mismos, encontrar los sentimientos que nos habitan, los pensamientos que nos condicionan, a menudo sin darnos cuentas, entrar en nuestro interior. Apagar el piloto automático requiere distinguir entre las emociones y las facultades espirituales. Siento, dijo el Papa, no es lo mismo que estoy convencido. Tengo ganas de, no es lo mismo que quiero. Y así se llega además a reconocer que la mirada que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad a veces está un poco distorsionada. Al darse cuenta uno de esto, es una gracia, dijo el Papa. De hecho, muchas veces puede suceder que convicciones erróneas sobre la realidad, basadas en experiencias del pasado, nos influyen fuertemente, limitando nuestra libertad de jugárnosla por lo que realmente cuenta en nuestra vida. Viviendo en la era de la informática, sabemos lo importante que es conocer las contraseñas para poder entrar en los programas donde se encuentran las informaciones más personales y valiosas. También la vida espiritual tiene sus contraseñas. Hay palabras que tocan el corazón porque remiten a aquello por lo que somos más sensibles. El tentador, el diablo, conoce bien estas palabras clave y es importante que las conozcamos también nosotros para no encontrarnos ahí donde no quisiéramos. La tentación no sugiere necesariamente cosas malas, sino a menudo desordenadas, presentadas con una importancia excesiva. De esta manera nos hipnotiza con lo atractivo que estas cosas suscitan en nosotros, cosas bellas pero ilusorias, que no pueden mantener lo que prometen, dejándonos al final con un sentido de vacío y de tristeza. Saluto con affetto i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i chierichetti di Colonia. Come pure i partecipanti alla settimana informativa della Guardia Svizzera Pontificia. Auguro a voi giovani un buon soggiorno spiritualmente fruttuoso a Roma. Signore vi aiuti tutti a crescere nell'amore e vi protegga sempre. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua alemana, en particular a los monaguillos de la Arquidiócesis de Colonia con su arzobispo, el cardenal Wölki, así como a los participantes, el aplauso de alegría y elogio de los monaguillos, así como los participantes en la semana de información de la Guardia Suiza Pontificia. Les deseo a los jóvenes una buena y espiritualmente fructífera estancia en Roma. Que el Señor les ayude a crecer en el amor y les proteja siempre. A continuación, el resumen en español con los saludos del pontífice dirigidos a todos de nuestro idioma. Santo Padre,
Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos reflexionando sobre el tema del discernimiento. Para discernir es importante, además de rezar, que nos conozcamos a nosotros mismos. Conocerse a sí mismo, nuestra personalidad, nuestros deseos más profundos, puede resultar fatigoso, pero aunque cueste, el hecho de detenernos y profundizar en lo que hacemos, sentimos y pensamos, nos ayuda a caer en la cuenta de todo aquello que nos condiciona y que limita nuestra libertad para dar la vida por Cristo y ser así verdaderamente felices. Un instrumento muy valioso para conocerse a sí mismo es hacer cada día el examen de conciencia, ver lo que pasó por mi corazón ese día. Esta buena costumbre consiste en releer con calma todo lo que vivimos durante la jornada, reconociendo lo que nos seduce y lo que nos engaña, y distinguiéndolo de aquello que es realmente importante y bueno para nosotros. Ese paciente trabajo interior nos ayuda a integrar todas las dimensiones de nuestra vida y a vivir con autenticidad en la presencia de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús que nos enseñe a orar para poder conocer su corazón y que nos ayude a conocernos a nosotros mismos. Así seremos capaces, con su gracia, de seguir sus huellas con libertad y sencillez de corazón. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. En estos instantes, ahora el pontífice dará el saludo a los peregrinos de lengua portuguesa y en tanto el locutor de la Secretaría de Estado dará el resumen de la catequesis del Papa en portugués. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com pensamento especial às crianças, aos idosos. Ayer, 4 de octubre, celebración de San Francisco de Asís en la Basílica Papal dedicada al santo. En Asís, el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, presidió la misa, que contó con la participación del presidente de la República, Sergio Mattarella, y el Papa publicó un tuit destacando la figura del fundador de la Orden Franciscana. No te olvides de los pobres. Estas fueron las sentidas palabras que el cardenal Hummes susurró a Jorge Mario Bergoglio cuando el entonces arzobispo de Buenos Aires, quien estaba sentado a su lado en el cónclave, alcanzó el número de votos necesarios para ser elegido. Una frase que dejó a Bergoglio dándole vueltas. Entonces, inmediatamente en relación con los pobres, pensé en San Francisco de Asís, reveló el propio pontífice en su encuentro con los periodistas el 16 de marzo del 2013. De esta intuición surgió la elección del nombre que marca un estilo pastoral concreto de dar testimonio del Evangelio en el mundo de hoy. Por ejemplo,
Casi 10 años después de ese momento, el Papa Francisco continúa caminando tras las huellas del santo que lo inspiró en sus gestos y palabras, sembrando la buena noticia a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sin excluir a nadie, resaltando que la Iglesia debe ser una casa de puertas abiertas a todos. Y en esta línea, ayer 4 de octubre, en la fiesta del patrón de Italia, el obispo de Roma le dedicó un tuit en el que escribe: San Francisco de Asís, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, sembró paz por todas partes y caminó junto a los pobres, los abandonados, los enfermos, los descartados, los últimos. Sigamos su ejemplo, escribió el Papa. Los 280 caracteres se concluyen con 2 hashtags que expresan ideas muy significativas para el pastor de toda la Iglesia y que constituyen ejes centrales de su pontificado. La primera, Fratelli Tutti, remite a su encíclica, cuyo segundo aniversario de publicación se cumplió el 3 de octubre, sobre la fraternidad y la amistad social. Este texto también brota de la espiritualidad franciscana. Su título, de hecho, procede de uno de los escritos del pobrecillo de Asís, en el que utilizaba esos 2 términos, Fratelli Tutti, para dirigirse a todos los hermanos y hermanas, para proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Y de esos consejos el Papa destaca uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras, de la geografía y del espacio. Es una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona, más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. El segundo hashtag del tiempo de la creación alude al periodo concluido el 4 de octubre con la fiesta de San Francisco, un tiempo dedicado a orar, meditar y efectuar acciones concretas para custodiar la casa común, una madre tierra que grita y gime ante los abusos humanos. Un clamor que queda evidenciado en la encíclica Laudato Si. Escuchemos ahora el saludo del Papa a los peregrinos de lengua portuguesa. Nel salutarvi tutti, in particolare i gruppi brasiliani di Goiânia e dell'Archidiocesi di São Paulo, nonché i fedeli portoghesi di Alcanera e della parrocchia San Paolo in Setúbal, vi invito a chiedere al Signore una grande fede per guardare la realtà con lo sguardo di Dio e una grande carità per accostarsi alle persone con il suo cuore misericordioso. Fidatevi di Dio come la Vergine Maria. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos de lengua portuguesa, bienvenidos. Al saludar a todos, en particular a los grupos brasileños de Goiânia y de la Arquidiócesis de Sao Paulo, y a los fieles portugueses de Alcanena y de la parroquia de Sao Paulo en Setúbal, les invitamos a confiar en el Señor para que guarde la realidad con la mirada de Dios y para que acoja a las personas con su corazón misericordioso. Para verdes a realidade com o olhar de Deus. Confíen en Dios y en la Virgen María. Para ustedes y sus familias, la bendición del Señor. Confiai em Deus como a Virgem Maria. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção do Senhor. A continuación, el locutor en lengua árabe dará el resumen del Santo Padre en su idioma. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر. Ayer, 4 de octubre, solemnidad de San Francisco de Asís, tuvo lugar en el Vaticano, en la Cascina Pío IV, la conferencia titulada El cuidado de nuestra casa común, con motivo de la adhesión de la Santa Sede de Estado de la Ciudad del Vaticano a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en 1992, y al Acuerdo de París, en virtud de la misma, adoptado en el 2015. Los instrumentos han sido depositados ante el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Para celebrar este importante momento, la Secretaría de Estado, en colaboración con la Academia Pontificia de las Ciencias y de las Ciencias Sociales,
organizó ayer este momento de reflexión también en vista de la próxima sesión de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas, conocida como COP27, y que tendrá lugar en Sharm el Sheikh del 6 al 18 de noviembre de este año. El acto de ayer fue inaugurado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y clausurado por el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, el arzobispo Paul Richard Gallagher. Ayer fue también el primer aniversario del evento Fe y Ciencia hacia la COP26 celebrado en el Vaticano, al que asistieron junto al Papa Francisco numerosos líderes religiosos y científicos. En esa ocasión se escucharon diferentes voces con distintas sensibilidades, pero lo que sí se pudo percibir fue una fuerte convergencia de todos al comprometerse con la urgente necesidad de iniciar un cambio de rumbo con una cultura del despilfarro a una cultura del cuidado de la casa común. El objetivo del 4 de octubre es relanzar este mensaje de esperanza y coraje en un periodo histórico como el actual, en el que parece intensificarse la presión contra el multilateralismo y el diálogo internacional. En este momento particular de nuestra historia, marcado por conflictos cada vez más preocupantes que socavan el multilateralismo, es necesario consolidar nuestros esfuerzos por una ecología integral, una cuestión que, al igual que el cambio climático, corre el riesgo de quedar en segundo plano. En el día de la fiesta de San Francisco de Asís, que además de su nombre inspiró al Papa en su compromiso de cuidar la casa común, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin anunció que la Santa Sede, en nombre y representación del Estado de la Ciudad del Vaticano, se ha adherido a estas Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y la del Acuerdo de París. Hoy estamos hacia un nuevo paso adelante, dijo Parolin, con la adhesión de la Santa Sede. Comenzó así, de esta manera, la Convención Marco alcanza su universalización con 198 estados. La consecución de este objetivo es el resultado de un largo proceso de estudio y análisis con el gobernatorato y de colaboración con los dicasterios de la Curia Romana, como lo fue para la redacción de la Laudato Si, dijo el cardenal Parolin. Saluti fedeli di lingua araba. La preghiera e la conoscenza di se stessi sono elementi basilari dell'esistenza cristiana, elementi preziosi per trovare il proprio posto nella vita. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de habla árabe. La oración y el autoconocimiento son elementos básicos de la existencia cristiana, elementos preciosos para encontrar el propio lugar en la vida. Que el Señor les bendiga a todos y les proteja siempre de todo mal. Ahora viene nuestro colega de la radio del programa polaco. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności. Sobre esta reunión que ocurrió ayer, 4 de octubre, el cardenal Parolin recordó que el Papa aseguró el compromiso del Estado de la Ciudad del Vaticano de reducir las emisiones a cero antes del 2050 y al tiempo promover una educación de la ecología integral que puede estimular nuevos estilos de vida basados en el desarrollo y la sostenibilidad, la fraternidad y la cooperación entre los seres humanos y el medio ambiente. La llamada crisis socioecológica es un momento propicio para nuestra reconversión y para la toma de decisiones inaplazables, concluyó el secretario de Estado. La ciencia es clara, cada vez hay menos tiempo para mitigar el efecto del cambio climático y adaptarse a él. El impacto es profundo y no solo afecta a la naturaleza, sino también a la economía y la sociedad. Por su parte, el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, dijo que a pesar del Acuerdo de París, el objetivo de un aumento de la temperatura de solo 1.5
grados es prácticamente inalcanzable. El planeta ya está a 1.2 grados más caliente. Sin embargo, muchos nuevos proyectos de combustibles fósiles se están lanzando de forma temeraria, contradiciendo el llamamiento de la Agencia Internacional de la Energía. En este escenario, Czerny vislumbra una luz que es precisamente Laudato Si, que 7 años después de su publicación sigue inspirando y guiando a las personas de buena voluntad hacia un enfoque ecológico cada vez más integral. Por su parte, apoya todos los esfuerzos para conectar, recoger y compartir las voces de la sociedad civil. Un ejemplo de ello es la plataforma de acción Laudato Si, que actualmente reúne a más de 6.000 participantes, entre escuelas, familias y comunidades religiosas de América, Europa, Asia y África. Aby uchronić się przed tymi, którzy się nimi posługują, by nami manipulować, ale także aby rozpoznać, co jest dla nas naprawdę ważne. En el Estado de la Ciudad del Vaticano hay numerosos proyectos medioambientales previstos y organizados para realizar objetivos de la encíclica. Para enumerarlas, el recién nombrado cardenal Fernando Verges Alzaga, presidente de Gobernación, habló de procedimientos para la recogida diferenciada de residuos en las direcciones y oficinas, para la racionalización de los recursos o de nuevas técnicas de riego y regadío para ahorrar agua. Otras intervenciones se refieren al control de la energía, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, la instalación de paneles solares, entre otros. Oggi ricordiamo nella liturgia Santa Faustina Kowalska. Tramite lei Dio indicò al mondo di cercare la salvezza nella sua misericordia. Ricordiamolo, soprattutto oggi, pensando specialmente alla guerra in Ucraina. Come detto domenica scorsa all'Angelus, confidiamo nella misericordia di Dio che può cambiare i cuori e nella materna intercessione della Regina della Pace. Vi benedico di cuore. Saludo cordialmente a los polacos presentes en esta audiencia. Hoy recordamos a Santa Faustina Kowalska en la liturgia. A través de ella, Dios mostró al mundo que debía buscar la salvación en su misericordia. Recordémoslo, especialmente hoy, pensando sobre todo en la guerra de Ucrania. Como dije el domingo pasado en el Ángelus, confiemos en la misericordia de Dios, que puede cambiar los corazones, y en la intercesión maternal de la Reina de la Paz. Les bendigo de corazón. A continuación viene nuestra colega del programa italiano que dará paso a saludar a los distintos grupos. I fedeli in lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutti. Y explicará también que al final de la catequesis, con la bendición apostólica, se podrán bendecir los objetos de devoción de cada uno de ellos. Canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà le benedizioni apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Roma y a los de la parroquia de San Santiago Apóstol de Grugliasco. A continuación, saludo a los representantes de Cáritas de Teramo Atri, acompañados por su obispo, al grupo de servicios sociales salesianos y a los alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Francavilla Fontana. Invito a todos a invitar a San Francisco, patrón de Italia, cuya fiesta celebramos ayer, que su ejemplo de consagración a Dios, de servicio a los hombres y de fraternidad con las criaturas, guíe vuestro camino. Por último, no nos olvidemos de rezar por la martirizada Ucrania, siempre pidiéndole al Señor el don de la paz.
Mis pensamientos van como siempre a los jóvenes, los enfermos, los ancianos y los recién casados. Les exhorto también a ustedes a ponerse en la escuela del pobrecillo de Asís, imitándolo en el amor y la contemplación del crucificado. A todos mis bendiciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominum Vobiscum, Et cum spiritu tuo. sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Y así, amigos oyentes, ha llegado al final lo que es esta catequesis de la audiencia general del Santo Padre en este miércoles 5 de octubre. Recordemos que los elementos básicos que el Santo Padre ha pedido sobre el discernimiento, la oración y el conocimiento de uno mismo consienten crecer en libertad, dijo el Papa en su catequesis. Hablando sobre el tema del discernimiento, el Papa ha dicho que lo consideramos fundamental entrar en nosotros mismos, encontrarnos en nuestro interior, apagar ese piloto automático y lograr encontrar y reconocer las contraseñas para poder entrar en los programas donde están esas informaciones personales y valiosas, y en la vida espiritual en tener esas contraseñas incluso para poder discernir y diferenciar lo que son las tentaciones que nos manda el maligno, que muchas veces no son cosas malas, sino a menudo desordenadas, presentadas con una importancia excesiva. Así, amigos oyentes, nosotros nos despedimos de este día. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News. Agradecemos a todas las radios y canales de televisión que nos han escuchado y han seguido en esta transmisión. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.